Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. El próximo 2 de junio se llevará a cabo en las elecciones más grandes de la historia de México, con la participación de más de 99 millones de ciudadanos que tienen credenciales vigentes. Los candidatos son tres: la morenista Claudia Sheinbaum, que hasta ahora, y según las encuestas, las lidera; Xochitl Gálvez, por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN y el PRI, partidos tradicionales que se han juntado; y finalmente Jorge Álvarez Maínez, del partido Movimiento Ciudadano. Para hablar del tema hemos contactado nuevamente a la doctora Carolina Mónica Gilas. Ella es una destacada académica e investigadora con una sólida formación en ciencias sociales y ciencias políticas. La doctora Gilas es una voz muy influyente en el campo de la ciencia política y su trabajo contribuye significativamente al entendimiento de la democracia. Doctora Gilas, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Al contrario, Guillermo, buenos días. Qué gusto tener la oportunidad de conversar contigo, con tu público y acercarles un poco en Ecuador lo que está pasando ahora en México. Muchísimas gracias, doctora, y gracias nuevamente por estar aquí una vez más. Le pregunto, nuestra primera pregunta: ¿cómo entender que dos mujeres son las líderes de las encuestas en México, de un país considerado siempre machista? Sí, estamos rompiendo el último techo, podríamos pensar, en la política en muchos sentidos, y este proceso pues es resultado de ya más de un cuarto de siglo de esfuerzos que han estado realizando las mujeres en la política, las mujeres en la sociedad civil, en los movimientos feministas, en las organizaciones, algo que también han contribuido las autoridades electorales y que nos ha permitido, pues primero, empezar a abrir las brechas y empezar a lograr una mayor representación de las mujeres en el ámbito legislativo, con el que pudimos ir avanzando con cuotas cada vez más fuertes, llegando a la paridad en las postulaciones. Actualmente México es un país que reconoce la paridad como un principio para la integración de los órganos, de todos los órganos del Estado, de todos los niveles del Estado, pues, y eso ha ido pues fortaleciendo la posición política de las mujeres, ha estado abriendo puertas a que cada vez más mujeres estén en la política y que estén en condiciones de estar enfrentando y asumiendo cada vez mayores retos, cada vez puestos más altos. Entonces, no es, bueno, a pesar de que en la sociedad mexicana siguen presentes pues, muchas desigualdades de género, al menos en el terreno político hemos podido avanzar creando esa coyuntura en la que pues dos mujeres encabezan dos grandes coaliciones, la oficialista, la opositora, y se están pues prácticamente ellas dos disputando esa presidencia. Así que tendremos una mujer presidenta después del 2 de junio, sí o sí. Doctora, hablando de esas dos mujeres candidatas que lideran las encuestas, ¿cuál, doctora Gilas, son las diferencias notables que existen entre ellas y sus propuestas? Hay muchísimas diferencias. Hay muchas diferencias en sus perfiles, en su formación, en su trayectoria política, ¿no? En el lado de Claudia Sheinbaum estamos viendo una mujer pues, que nace en el seno pues, de una familia con tradiciones académicas, que estudia en la UNAM, se involucra en el movimiento estudiantil. A partir de ello, pues empieza a crecer en su relevancia, tanto académica como política, vinculándose con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, todavía cuando era apenas candidato y después jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, en la capital. Y pues después ha ocupado cargos, ha sido titular de una de las alcaldías de la Ciudad de México, jefa de gobierno, y finalmente está ahora pues, culminando, ¿no? esa carrera importante con su postura nacional a la presidencia. En caso de Xochitl Gálvez, es una historia muy interesante de una mujer que nace en una familia, en un pueblo indígena, una familia indígena en Hidalgo, en un pueblito pequeño, donde pues se enfrenta a muchas dificultades, pero pues persevera, sale de su pueblo, viene a la Ciudad de México, estudia una carrera en la universidad, con becas, trabajando, construye una empresa, se vuelve una empresaria exitosa,
abre una fundación y a partir pues de su éxito empresarial, también de su labor social, es donde cuando llega Vicente Fox con la transición mexicana a la presidencia, la identifican como una figura interesante para sumarla a un gobierno de Fox que pretende ser en aquel momento un gobierno como más de técnicos, más de personas expertas. Y ahí es donde empieza la carrera política de Xochitl, que ha ocupado varios cargos gubernamentales, ha sido también legisladora, ha sido senadora, ha sido también alcaldesa en una alcaldías de la Ciudad de México y pues está ahora nominada como la candidata a la presidencia. En términos de las propuestas, la propuesta de Claudia Sheinbaum se centra en darle continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que él mismo ha llamado una cuarta transformación de México, no está como replanteando mayormente. Doctora, ¿le puedo interrumpir? Ahí tengo dos preguntas sobre la candidata Claudia Sheinbaum, que es la mayor opcionada. La primera, ella es de ascendencia judía. ¿Qué va a hacer ella con el problema de Palestina e Israel? Y la segunda, si va a haber un continuismo, ¿usted qué cree que es algo que nos interesa mucho a los ecuatorianos? ¿Qué va a pasar con el problema entre México y Ecuador? Mire, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues hasta el momento, con el conflicto en Gaza, pues ella no tomando una postura del lado palestino, una postura fuerte, por el contrario, está asumiendo, respaldando pues la postura que ha tomado el gobierno, que pues ya implicó reconocimiento de la Palestina como un Estado independiente, que ya ha estado... Pero ella es de ascendencia judía. Sí, así es, pero está jugando en su equipo. Okay. Y también, pues, lo que esperamos justamente es continuidad en muchos sentidos, ¿no? O sea, continuar el proyecto del presidente López Obrador, quizá con algunas modificaciones en las formas de ejercer el poder, de quizá posturas un poco más conciliadoras, un poco más pluralistas, es lo que estaba ella anunciando en su discurso de cierre de campaña. Pero la verdad, yo no pensaría que se separe, especialmente al principio, de manera muy clara, de manera muy marcada de lo que implicó el proyecto de López Obrador en todos sus sentidos. Muy buenos días, le saludo a Alfonso Rollero. Tengo dos inquietudes para usted. Primero, una campaña electoral bastante sangrienta, cosa pues que es importante ponerla en el tapete de la conversación. Más de 30 candidatos asesinados en este tiempo, y a su vez se erige una posible presidenta mujer. ¿Cómo se comunicacionalmente, cómo han abordado las candidatas el tema de la violencia en la campaña y cómo se ha trasladado a su plan de gobierno en ambas de forma resumida? Muchas gracias, Carolina. En efecto, es un proceso, gracias que te café, es un proceso muy, muy difícil, el más violento de México moderno. Hemos roto todos los tristes récords de ejercicio de violencia, tanto de asesinatos de las candidaturas, que son ya 36, como de otros actos de violencia, que han sido, pues, según algunas estimaciones, más de 300, según otras más de 500 a lo largo de este proceso. Ahora, ¿qué dicen ellas? Pues, por supuesto que ha sido un tema muy visible en esta campaña. En particular, Xochitl Gálvez ha estado construyendo su proyecto en gran medida alrededor de la cuestión de seguridad, de la falta de seguridad, prometiendo que ella logrará pretendería modificar la manera en la que el Estado aborda este problema, en particular señalando el retiro de los militares, de las fuerzas militares, de la Guardia Nacional, de las tareas de seguridad, y regresando al modelo que existía antes, que se basaría en las policías de los diferentes niveles, desde la federal hasta las estatales y municipales. Por su lado, Claudia Sheinbaum pues está otra vez aquí marcando una continuidad con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. No están hablando de reducir o alterar ese esquema de militarización, de la presencia de los militares, no solamente en las tareas de seguridad, pero también en muchas otras tareas de la calle, claro. Son tareas civiles.
Aunque también hay que reconocer que su estrategia cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México sí se basaba más en el uso, en el fortalecimiento de la policía y no de las fuerzas, no las fuerzas armadas, ¿no? Entonces ahí tenemos, hay quienes dicen que quizá habría algún matiz en esas estrategias por parte de Claudia Sheinbaum, pero no es algo que ella haya anunciado o propuesto de manera abierta, de manera directa en su campaña. Muy bien, Carolina. Tengo otra pregunta para ustedes, el tema de las coaliciones. México se prepara a estas elecciones y vemos dos coaliciones muy fuertes que dividen, digamos, ambas posturas ideológicas, porque son dos posturas ideológicas que se parten en la mitad con las coaliciones. Finalmente, la sensación del pueblo mexicano se escuchará este fin de semana, pero lo que queda claro es que a los planes del gobierno hay diferencias muy amplias entre ambos de cómo abordar los problemas de México actualmente. Pero ¿qué dice la sociedad civil? Porque si es algo que hemos visto dentro de nuestros países en Latinoamérica es que la sociedad civil o se pronuncia muy poco o se pronuncia muy tarde sobre estos temas. Bueno, por supuesto, México es actualmente un país altamente polarizado. O sea, esos dos grandes bloques también se ven reflejados, están presentes en la sociedad, en las posturas de las personas, en la sociedad civil, en la academia, en la calle, en las familias, ¿no? Entonces, también en ese sentido creo que no podríamos pensar que la sociedad civil está de un lado o del otro lado, también está en ese sentido pues distinguida o dividida entre dos puntos. Hay quienes apoyan las transformaciones o los cambios que está realizando especialmente en la política social el gobierno de López Obrador, pues apostando por las transferencias directas. Hay quienes son grandes críticos de esa estrategia que implicó pues el retiro del Estado de varias políticas públicas y el abandono de algunos de las áreas sensibles. Hemos visto apenas ahora, bueno, a lo largo de los últimos año y medio, 2 años, desde los intentos presidenciales de modificar el sistema electoral en México, hubo también una activación muy importante de la sociedad civil, de varias organizaciones, pero también de la ciudadanía que salió ya en varias ocasiones de manera pues muy numerosa llame a las calles a protestar en contra de esas reformas, a defender a sus instituciones electorales. El último acto se celebró de esa naturaleza el 19 de mayo, todavía dentro del marco de las campañas, y donde pues, las organizaciones convocantes a esa marcha, que aquí llamamos Marcha Rosa o Marea Rosa, han invitado a participar de este evento justamente a Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces, pues hay también esa división, hay quienes están pues con uno con otro proyecto, pero me parece que las diferencias más intensas, quizá más importantes entre esos dos bloques, tienen que ver con su visión del diseño del Estado, del diseño del sistema político, del rol que deberían tener los distintos poderes, de qué tan activos o qué tan fuertes tendrían que ser los contrapesos al poder presidencial. Me parece que ese es uno de los ejes más significativos para muchas de las personas o organizaciones que se colocan en alguno de estos dos bandos. Carolina, queremos agradecerle un montón por su tiempo, por haber estado una vez más aquí. Esperamos tenerla pronto después de los resultados de este fin de semana. La mayor de la suerte allá en esa tierra querida donde los ecuatorianos y los mexicanos somos hermanos, pese a que ahora no tenemos embajada en Ecuador. Un abrazo. Ojalá se logre resolver pronto de manera pacífica y restablecer las buenas relaciones entre nuestras naciones. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Un abrazo. Era la doctora Carolina Gilas. Ella es politóloga mexicana, respetadísima en México por sus pronunciamientos, y hablando de las elecciones presidenciales de México, donde este fin de semana, el domingo, va a haber una mujer presidente, sí o sí, a menos que pase una hecatombe. El estado de